amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, en esta mesa polemizamos los periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio sobre temas coyunturales en la Ciudad de México. No podemos dejar pasar que la semana pasada se vivió una fiesta en las calles de la Ciudad de México con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, o el 8M, como se conoce en el mundo de las redes sociales. Fue un día especial, fue un día histórico, porque a pesar de que hubo protesta, se logró una movilización pacífica de más de 75,000 mujeres. Ese es el cálculo conservador del gobierno de Claudia Sheinbaum. La realidad es que hubo más de 75,000 mujeres reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno, entre otras cosas, que frenen la violencia de género y los feminicidios en México. La agenda es muy amplia, exigen igualdad, exigen respeto, exigen a todos los hombres que cambien su mentalidad, y este nuevo feminismo pide de manera muy contundente que se acabe con el patriarcado, con esta mente patriarcal que sigue afectando a las mujeres con diversos tipos de violencia. ¿Qué nos dejó esto como lección? ¿Cómo lo debemos entender? Eso es lo que nos preguntamos y de eso vamos a platicar el día de hoy en Perspectivas CDMX. Le damos la palabra a Arturo Páramo para que nos dé su perspectiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí la marcha, la manifestación del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, la verdad nos dejó muchísimas lecciones a todos quienes la observamos, quienes activamente no participamos y sobre todo le dio una lección a las autoridades de la ciudad y del país. Para empezar, las mujeres dieron una gran lección de civilidad, de que sí se puede salir a la calle en estos tiempos con demandas bien concretas, sin darle vueltas, muy directas y que van al fondo de algo que nos atañe a todos, que es la convivencia, el ser mujer por un lado, el ser hombres por otro lado, ser complementarios y estar en una sociedad viviendo de manera armónica, sin luchas, sin pleitos, sin broncas de género, etcétera. Hay otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, este ánimo que intentó imbuir, que intentó permear el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, de que iba a ser una manifestación violenta. Por primera vez nos enfrentamos a la propia autoridad tratando de disuadir una manifestación, algo que me pareció sumamente riesgoso, me pareció verdaderamente ominoso, porque la autoridad, a sabiendas de que podría haber algún tipo de riesgo, prefirió alarmar a la población que tomar acciones para llevar a cabo este movimiento sin ningún riesgo, con completa seguridad. Las mujeres dieron un gran ejemplo de civilidad, de que a pesar de estos llamados de la autoridad, salieron a las calles, muchas con temor, otras sabían que no había tal, pero desoyendo el llamado de la autoridad a quedarse en casa, a no manifestarse, a hacerlo en todo caso con miedo. La verdad, la autoridad en esta ocasión se vio completamente rebasada, se vio reducida y se vio acorralada por la gran cantidad de gente, y además también una vez más la autoridad dio otro ejemplo de cómo se mide con una vara distinta. Un mitin en el Zócalo, un espacio contenido, tal vez con algunas calles también llenas, se puede calcular 200,000 personas, algo que es completamente imposible. Pero una manifestación con el Zócalo lleno, con calles llenas desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia, se calculan 75,000. La verdad también es una manera de la autoridad de desviar la atención, que la discusión sea la cantidad de gente que fue y no las demandas, las reivindicaciones de las mujeres, que son lo más válido que pueda haber. Los feminicidios no ceden en el país, la violencia intrafamiliar hacia las mujeres no cede,
la discriminación de las mujeres en los ámbitos laborales, educativo, cultural, etcétera, sigue, y creo que por ello la manifestación del 8 de marzo fue de lo más importante que ha sucedido en la ciudad recientemente, porque fueron las mujeres las que salieron y no fueron las que generaron la violencia ni el miedo, fue la autoridad, y creo que fue una buena cachetada con guante blanco que la manifestación se desarrollara en completa, total y absoluta paz. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. En efecto, el gobierno de la ciudad implementó una estrategia de miedo donde querían asustar a las mujeres para que no participaran, y se llevaron un revés al encontrarse a muchas mujeres de todas las edades manifestándose de manera pacífica. Hay un nuevo brío, hay mucha mujer joven que está exigiendo la conquista de más derechos para un segmento de la población que históricamente ha sido oprimido por los hombres. Ha sido una manifestación que deja muchas lecciones, muchos mensajes, y que los primeros que deben entender este mensaje son quienes gobiernan, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. No es con vallas, no es con estas intentonas de generar miedo en la protesta social como se va a entender al feminismo. Ni siquiera digo frenar al feminismo, porque eso sería imposible. Tienen que entender el nuevo feminismo y a partir de ahí cambiar y atender los verdaderos problemas que afectan a las mujeres día a día en México y en la Ciudad de México. No hay que olvidar que en la Ciudad de México se vive una nueva crisis de feminicidios, donde ha habido más de 11 mujeres asesinadas. Y eso está ahí, en la memoria, en la historia, y lo tiene que atender Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla ahora la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, hablar de qué fue lo que nos dejó este 8M, ya pasados los días, pues podemos decir que el balance es positivo, dado que toda esa expectativa que de manera negativa creó el gobierno de la ciudad, intentando pues generar temor, miedo entre la población por la manifestación de los grupos feministas, pues quedó completamente en evidencia, porque las organizaciones, las mujeres que marcharon, que participaron en esa movilización, demostraron que no tenían la intención de cometer actos de violencia. Como siempre, estos grupos infiltrados de mujeres vestidas de negro cometieron sí sus daños a diferentes estructuras o infraestructura de la ciudad, pero no causaron ningún daño mayor. Y más bien, lo que sí quedó en evidencia fue un gobierno temeroso, un gobierno que no conoce a su población, que no sabe ni sabe medir el pulso de las emociones, de las expectativas que tiene respecto de sus autoridades, y creo que quedó mejor el movimiento feminista fortalecido ante un gobierno pues incapaz de conocerlas, de atender sus demandas, y como suele suceder en esos casos, únicamente la autoridad, en este caso la jefa de gobierno, salió únicamente a dar un parte diciendo que era un saldo positivo, saldo blanco, porque no hubo lesionados, pero ninguna información acerca de cómo iban a ayudar a las mujeres a reducir y a atacar la violencia, el incremento de los actos de discriminación en el empleo que siguen pues afectando a las mujeres de esa capital. Creo que quedó muy claro, un gobierno completamente rebasado por la sociedad civil, y que lo demostraron de una manera muy, muy positiva con esos ramos de flores que entregaron a las policías durante la marcha. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva CDMX. Es un tema muy importante y valiosas cada una de las lecciones que dejó este 8 de marzo. Vamos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, ¿qué tal, amigas, amigos de Capital CDMX? Creo que sin duda la gran lección que dejó el 8M y sus movilizaciones fue la gran capacidad de organización de los contingentes que pudieron aislar a esos grupos de manifestantes que siempre habían violentado este tipo de eventos y estas conmemoraciones, ¿no? Ahora sin duda el sello
fue pacífico, fue cívico, como lo han destacado las mismas autoridades, aunque desgraciadamente en esta exitosa edición del 8M se quieren colocar la medallita por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, diciendo que o atribuyéndose que pudo realizarse de esta manera, ¿no? La gran movilización del 8M. No les corresponde a las autoridades colocarse esa medalla. Obviamente todo es de la sociedad civil, de los grupos de mujeres, de los contingentes que supieron salir a la calle y evitar que el sello fuera violento como en ocasiones anteriores. Yo creo que para todo ese debe ser la tarea de la sociedad, y evitar a toda costa que las autoridades quieran colocarse esa medalla, autopremiarse por cosas que no son suyas, que no hicieron, que no les competen, que no son su responsabilidad. Claro, es su responsabilidad salvaguardar la integridad de las personas, de terceros, de negocios, de monumentos, pero eso lo ha sido siempre y lo es siempre. No hubo más ni menos policía que en otras movilizaciones, y esa es su chamba. Pero ahora la forma en que se desarrolló la movilización fue totalmente atribuible a la labor de la sociedad civil y de las mujeres que supieron salir a expresarse por las calles de la Ciudad de México. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Sin duda, un gran triunfo ciudadano el cómo se desarrolló el 8 de marzo en la Ciudad de México. Sentó un precedente, una movilización pacífica, organizada, y poco a poco parece que el gobierno tendrá que entender la manera en la que debe de permitir la protesta y resguardar también a toda la ciudadanía que está implícita en cada movilización para garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, pero también el derecho al libre tránsito y la seguridad de la propiedad privada de las personas que convergen donde se dé una protesta social. Ganó la ciudad, se fortaleció el movimiento feminista en la Ciudad de México y vimos que se tiene que entender de una manera más clara cómo avanzar en contra de los sistemas patriarcales. Gracias por habernos escuchado, por haber polemizado con nosotros en esta parte de Perspectiva CDMX, y los invitamos a que sigan con nosotros en las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones, y vamos a escuchar qué panorama político hay en la Ciudad de México. Le damos la palabra a Arturo Páramo. Ya habíamos advertido en este espacio todos los colaboradores el riesgo que había de un encontronazo entre el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, los de oposición obviamente, de cómo esta división que se dio en la última elección pareciera que no solamente es física esta división entre una ciudad y otra, entre un proyecto político y otros, sino también ya en el terreno legal, en el terreno práctico, en el terreno de la justicia se está llegando a un encontronazo que no sé qué límites vaya a tener. Al parecer todo el aparato del gobierno va en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc. No es un personaje que sea muy defendible, pero sí es cierto que una vez más vemos cómo el gobierno está usando todo su aparato en contra de una persona que ven como opositora al proyecto que está gobernando, y creo que hay que estar muy atentos a cómo se desarrolla esta semana este episodio con la alcaldesa de Cuauhtémoc, el Poder Judicial y el gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva, un tema que estaremos analizando a partir de los resultados que se tengan en materia judicial en el caso de Sandra Cuevas. Vamos a darle ahora la palabra a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
Bueno, y la expectativa para esta semana pues será seguramente este conflicto que se generó en la alcaldía de Cuauhtémoc y que creo que no calcula muy bien el gobierno de la ciudad lo que está haciendo, pues poniendo esta situación de una posibilidad de que sea removida de su cargo la alcaldesa en Cuauhtémoc por un presunto delito que cometió y que de verdad llama la atención que la fiscalía, que el gobierno de la ciudad, que el Ministerio Público se muevan tanto por la supuesta agresión que recibieron dos policías de una mujer de apenas unos 60 de estatura y que pues haya llegado a esos niveles incluso ya de dirimirse en un juzgado, en un reclusorio, pues creo que sí pone muy en evidencia cómo es que el gobierno de la ciudad utiliza las instituciones y cómo es que el magistrado Rafael Guerra pues tiene que mostrarse proclive a los intereses de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien lo apadrinó para que siguiera al frente del Poder Judicial de esta capital. Por supuesto que sabemos cómo se mueven las piezas, eso solamente es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel federal y que lo está haciendo también la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México de una manera muy sucia. Creo que si de veras se llega a concretar una vinculación a proceso para la alcaldesa en Cuauhtémoc, está haciendo muy mal el gobierno de la ciudad y se está viendo muy mal también la Fiscalía Capitalina al mostrarse totalmente proclives a un movimiento político que no tiene todo el respaldo de la población. A la jefa de gobierno, toda la ciudadanía de la Ciudad de México y ella debe de tenerlo presente, ganó por una mayoría de votos, no ganó por la gran cantidad y aplastante mayoría de la población a favor de su proyecto. Aquí únicamente, pues, hablando de borregos, fue mucha gente la que votó en favor del proyecto del presidente que tenía obviamente que traer debajo del hombro a su candidata a la jefa de gobierno, una persona totalmente gris, incapaz de gobernar y que la que únicamente le interesa su carrera y trayectoria política que nosotros conocemos desde muchos años atrás y que no tiene ningún mérito poder llegar a alcanzar ni siquiera la estatura de una jefa de gobierno, mucho menos poder aspirar a la presidencia de la República. Así que estaremos pendientes de ver qué es lo que sucede en la alcaldía de Cuauhtémoc y ver cómo reaccionan también los otros alcaldes de la oposición respecto a este pues ataque a la representación que decidió la ciudadanía tener en la alcaldía de Cuauhtémoc. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda con el conflicto entre Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas. Vámonos ahora a la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal, sin duda lo que ha marcado la agenda política de la semana y que seguirá así a lo largo de muchos días es el tema de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, suspendida por un juez al dictarle esa medida cautelar dentro del proceso penal que se le sigue por los delitos de robo, discriminación y abuso de autoridad. Ya la propia alcaldesa, aunque está suspendida de sus labores, ha continuado activa en redes sociales, poniéndosele al tú por tú a la jefa de gobierno, respondiendo a las declaraciones que hace la mandataria capitalina, como en el último tuit en donde le dijo que la iba a citar como testigo debido a que Sheinbaum hace afirmaciones muy contundentes como si le constaran los hechos que son parte de este proceso penal en el que policías auxiliares le imputaron esas acusaciones a la alcaldesa en Cuauhtémoc. Yo creo que pues lo que sigue acentuará la crisis política que se vive entre la titular de la alcaldía Cuauhtémoc y la titular del gobierno de la Ciudad de México, y en ello pues se llevarán o estarán inmiscuidos los distintos partidos que postularon a ambas para los cargos en los que están, ¿no? En el Congreso de la ciudad seguramente se reflejará esa crisis política, se acentuará una de por sí marcada división que hay entre las distintas bancadas de oposición y de la 4T. Es una crisis política que pues puede derivar en
o escalar a una tensión mucho mayor en la que ya hemos visto, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México. Veremos cómo se desarrollan las sesiones del Pleno de aquí para adelante, porque recordemos que, y la misma Sandra Cuevas lo ha dicho, la juez de control que la requirió podría dictarle una medida cautelar mayor, como es la prisión preventiva, y entonces en la cárcel pues veremos cómo se comportan también los aliados de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Veremos qué sale a decir, por ejemplo, un Ricardo Monreal o la familia de comerciantes de los barrios, a ver cómo si las huestes salen a movilizarse en apoyo a la titular de la alcaldía. En fin, va a dar para mucho de qué hablar este tema en los siguientes días y semanas. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Temas muy interesantes que estarán en la agenda de la Ciudad de México. Estaremos muy pendientes y hablaremos del más oportuno la próxima semana. Gracias por habernos escuchado, gracias por sus mensajes y gracias por compartir este episodio de Perspectivas CDMX. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.